Benditos hermanos, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos en el nombre de Cristo Jesús, me pongo a sus pies, a todo aquel que Dios permita ver esta bendita enseñanza que es la número 7, Jesús Dios o el Hijo de Dios. Bienvenidos, benditos hermanos, a esta bendita enseñanza. En la enseñanza número 6 vimos que Jesús en la cruz clamaba a su Padre y le decía, Dios mío, Dios mío. Recuerde, bendito hermano, cómo empezó esta bendita enseñanza, con qué versículo empezó. Empezamos con el versículo 15-26, diciendo que nada más uno tenía la verdad sobre quién es Jesús. Y recuerde que vimos que la palabra dice que cuando viniera el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Cristo Jesús iba a enviar de allá arriba después de que muriera y resucitara, Él nos iba a dar testimonio acerca de su Hijo, y es en el tema que vamos a entrar ahorita. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Para qué tenemos la unción? Y le voy adelantando porque lo vamos a ver con muchos versículos bíblicos. La unción y el Espíritu Santo, antes que nada, lo tenemos para dar testimonio acerca del Salvador, para presentar al mediador, para presentar a la piedra, para presentar en todo el mundo, como los primeros apóstoles, se les dio el Espíritu Santo para ir a predicar las buenas nuevas de Dios y del mediador, como lo vamos a ver. Así que para eso recibí yo el Espíritu Santo, y todos los que tienen el Espíritu Santo van a confesar que Jesús es el Hijo de Dios, como lo vamos a ver. Ahora, algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana, no estoy diciendo que todo cristiano que predique que Jesús es el Hijo de Dios va a tener toda la verdad, porque hay gente como los testigos de Jehová, por ejemplo, que predican, ¿verdad? No exactamente que Jesús es el Hijo de Dios, porque ellos transgiversan las Escrituras y dicen que Jesús también es un arcángel. Pero bueno, no me voy a meter ahorita en eso, pero no todos tienen. Recuerda, el que tiene el Espíritu Santo va a poder comprender toda la bendita palabra de Dios. Y una de las manifestaciones es predicar al Salvador, como lo vamos a ver. Vamos, por favor, en Hechos, siempre con la bendita palabra. Yo le pido mano en Biblia, bendito hermano y bendita hermana, para que podamos dar gloria a Dios y constatar que todo esto viene de Dios. Hechos, por favor, 1:8. Y dice la bendita palabra de Dios así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pongamos atención, esto lo decía nuestro Señor Jesucristo una vez que murió nuestro Señor Jesucristo y se presentó después de resucitado a los apóstoles, a los que les había enseñado. Es el mandamiento que les dice, fíjese bien, y pero recibiréis poder, porque dice, no se vayan de aquí, quédense 40 días, no se vayan porque van a recibir poder. Y sabemos que más adelante en el libro de los Hechos, sabemos que reciben el poder 40 días después por medio de lenguas de fuego. Pero mire, recibiréis poder, les está diciendo a los apóstoles, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, el poder para sanar, como ya lo hemos visto, el poder que tuvo Cristo Jesús para poder nosotros también por medio de Dios rogar y convencer y también bautizar y también sanar espiritualmente. Y fíjese bien lo más importante, y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, ¿de quién voy a ser testigo? ¿De Dios o de Cristo? Porque aquí está hablando Cristo Jesús. Y me seréis testigos. Ahora, yo testifico que Jesús es el Salvador, que Jesús es el mediador, que Jesús es el Hijo que mandó Dios, que Jesús es el que se despojó de sí mismo,
siendo en forma de Dios y tomó forma de siervo y vino. Eso, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene la presencia de Dios, va a dar testimonio de la verdad, va a dar testimonio de quién es Jesucristo. Fíjense, darás testimonio acerca de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que los primeros varones que verdaderamente recibieron el Espíritu Santo empezaron a expandir el Evangelio, empezaron a ir a todo el mundo como Cristo Jesús, ir a todo el mundo y predicar, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar. Y el Espíritu Santo, Dios, por medio de un ser humano que no peca, da testimonio de quién es Jesús. Bueno, entonces vamos a ir con más versículos ahí en Lucas 24:49, por favor. El Evangelio de San Lucas 49, perdón. 24:49. Dice la bendita palabra: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, está hablando Cristo, sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Y aquí es lo que le digo, una vez que Jesucristo muere y resucita, es el mandamiento que le dice a sus discípulos: van a recibir y van a ser investidos del Espíritu, pero quédense en la ciudad, no se vayan hasta que esto haya acontecido. Entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, los discípulos esperaron ese tiempo para recibir y para ser investidos del Espíritu Santo. Desde entonces empezaron a dar testimonio, como lo vamos a ver, de quién era Jesucristo y del camino de la salvación, como lo vamos a ir viendo. Hechos 1:5, por favor. Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos. Hechos 1:5. Y dice la bendita palabra de Dios así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Otra vez nuevamente. Recuerda algo muy importante que le voy a decir y ponga mucha atención. Muchos falsos representantes dicen que Pedro pecó, que lo negó, que pecaron. Mire, bendito hermano y bendita hermana, y pueblo de Dios, cuando Jesús estuvo, no los juzgó porque no había venido el Espíritu Santo todavía sobre ellos. El juicio de Cristo, y cuando Cristo Jesús nos empieza a decir que ya no pequemos, es cuando recibimos el poder del fuego de Dios para consumir la carne y para poder guardar los mandamientos. Ahí empieza realmente el poder cumplir todos los mandamientos y poder entender la palabra. Por eso, nuestro Señor Jesucristo en todo ese tiempo habló por parábolas a todos los que se acercaban a Él, principalmente a los que les enseñaba. Y si usted se da cuenta, después de que Cristo Jesús muere y resucita, viene el libro de los Hechos, viene el libro de Romanos, viene el libro de Corintios, viene el libro de Efesios, de Gálatas, etc. Y ya no se habla con parábolas. ¿Por qué? Porque fuimos investidos del Espíritu Santo. Recuerde que ya vimos que el que nos puede dar comprensión de este lenguaje es el Espíritu Santo. Entonces, los discípulos, una vez que lo recibieron, empezaron a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cuándo se cumple esta promesa en Hechos 2:4. Esta bendita promesa que venía profetizada desde el Antiguo Testamento y que la reciben al fin, fíjese bien, en el 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí fueron llenos del Espíritu Santo y empezamos a ver el poder de Dios porque empezaron a hablar en otras lenguas.
no está hablando de la lengua angelical, porque la lengua del Espíritu Santo y el lenguaje que nos trajo Cristo Jesús es uno. Pero en aquel entonces no habían muchas escuelas para aprender el lenguaje o el idioma de muchos pueblos que habitaban alrededor de Jerusalén y que muchos judíos ya habían aprendido las lenguas como el griego y el latín y otras lenguas se habían dejado ya el hebreo. Entonces, en ese momento se les dio el don de hablar en otras lenguas para que cuando predicaran el evangelio sin haber estudiado ese idioma, dieran las buenas nuevas en la lengua. Porque más adelante, si usted ha leído la Biblia, ¿qué dicen? Les oímos hablar en nuestra lengua cada uno de nosotros. Y habían varias lenguas en aquel entonces, cuando los discípulos no habían estudiado. Entonces, es como si Dios quisiera y mandara ahorita, por ejemplo, a un chino, que yo no sé chino, ¿verdad? Y lo mandara y yo no sé hablar chino, pero Dios quiere que se le dé el evangelio. En ese momento Dios me puede permitir hablar y darle el evangelio en chino para que se convierta. Así es el poder de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, bueno, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es muy importante, ¿verdad? Y vamos, por favor, a 2 de Timoteo 1:7, porque para eso murió Cristo, para eso resucitó, para dejarnos lo mismo que Él trajo. Y así como Cristo dio testimonio de su Padre y de Él, que era el Salvador, de igual manera nosotros, los que tenemos el Espíritu, recuerde que ya vimos, es para que Dios y nosotros como embajadores pueda hablar Dios por medio de nosotros, y el que da testimonio acerca del Hijo es Dios. 2 de Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le voy a explicar esto. Dios, a todos los que hemos recibido el Espíritu, conociendo que el nombre de Dios es Jehová de los ejércitos, uno de los sobrenombres que tiene, Jehová de los ejércitos, y que nosotros en el momento que recibimos el traslado de las tinieblas a su luz, el enemigo se nos volvió Satanás, y que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, gobernantes y huestes de las tinieblas. Entonces vamos a enfrentar gran oposición, no nada más con flechas incendiarias, no nada más con la voz de Satanás y con demonios que quieran entrar en mi vida, sino también con impíos e inicuos que nos van a amenazar y nos van a hacer a un lado, ¿verdad? Y nos van a aborrecer y nos van a decir, como le decía yo en la primera enseñanza, que no tenemos cobertura, que no tenemos diploma. Bueno, los vamos a enfrentar siempre, tanto por medio de estos medios, como también, si Dios me lo permite algún día, que ya me lo ha permitido, con todo amor para Dios, cara a cara, para contender ardientemente con la fe y no tener miedo a quien amenace de golpes, de muerte, sino en todo momento temer a Dios, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de milicia, un espíritu para ir a la guerra, un espíritu para dar testimonio de la verdad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, para amar a Dios por sobre todas las cosas y para amar al prójimo, como ya lo vimos, que Dios es amor, y el que tiene a Dios tiene ese fruto de amar y de dominio propio. Y esto es muy importante también porque aquí estamos hablando de la perfección, de poder dominar mis miembros, de que cuando venga Satanás a seducirme, le voy a decir al sexo no, al sexo ilícito, le voy a decir al dinero no, le voy a decir a la pereza no, le voy a decir al poder no, voy a poder gobernar mis miembros. Ese es el espíritu para poder alcanzar la perfección. Pero ahorita vamos a ver para qué nos fue dado. Vamos a seguir en Efesios 3:7, por favor. Efesios 3:7 dice la palabra: del cual yo fui hecho ministro por el
don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí habla Pablo y está dando testimonio de lo que recibió, lo mismo que trajo Jesús, del cual yo fui hecho ministro por Dios, recuerde, no por el hombre. ¿Y cómo fue hecho ministro? ¿Cuál es el diploma? ¿Se acuerda a los que vieron la enseñanza pasada cuál es el diploma y cómo podemos reconocer a un verdadero siervo de Dios? Fíjese bien, por el don de la gracia de Dios. Aquí está, por el Espíritu Santo. Recuerde que vimos también en el primer tratado lo que es el don y lo que son los talentos. Dones provienen del Espíritu Santo y es para el trabajo espiritual, para el trabajo celestial. Entonces, aquí estamos hablando que Pablo tenía el Espíritu Santo y que me ha sido dada según la operación de su poder. Y esa operación que operó en Cristo, que operó el Espíritu Santo en Cristo de su poder, también lo tenía Pablo y todo aquel. Es una riqueza, bendito hermano, al que tiene fe. Es una riqueza, pero recuerda que hay un precio, no entristecerlo, no andar en la carne, para que Dios pueda utilizarlo como embajador el día de mañana. Pero vamos a ver más adelante, ahorita estamos empezando, ¿verdad? Que el que tiene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que habla? Vamos a Hechos 2:40, por favor. Hechos 2:40. La bendita palabra de Dios nos dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Una vez que recibió Pedro y los demás el Espíritu Santo, empiezan a dar testimonio, fíjese bien, y con muchas palabras, en abundancia, porque es lo que trae también el Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que nos viene a traer en nuestra vida palabras de sobra para dar testimonio del Salvador. Testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos. Y recuerde que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos de esta perversa generación. Y de igual manera, ¿verdad? Todos los que tienen el Espíritu Santo predican, no predican bautízate, recibe a Cristo y vas a ser salvo. No, hermano y hermana. ¿Sabe qué predican? El compromiso y el pacto verdadero y los requisitos que Dios pide para entrar a este reino y para que puedan ser perdonados sus pecados. Y se habla de la cruz, se habla del verdadero pacto, de una muerte total para poder ser salvos de esta perversa generación que está también en el mundo. Porque vea la perversa generación, vea la maldad que hay. Bien, Hechos 3, 6 y 7, por favor. Ahora, Pedro había recibido el Espíritu Santo y iba pasando alguna vez para ir a predicar y en el camino, mire lo que dice. Mas Pedro dijo a un paralítico que le estaba pidiendo dinero fuera de un templo, el templo de la Hermosa, que estaba pidiendo dinero y le rogaba una limosna. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, ¿se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que este predicador que le dije que predicaba que Jesús era Dios por los milagros que hacía? Pues entonces también Pedro. Entonces también Pablo es Dios. Entonces también todos los que podían hacer estos milagros son Dios. Fíjese el error tan grande de no conocer, de tener un velo y de predicar herejías. Porque son herejías, ¿verdad? Porque estamos viendo que estos hombres que recibieron pudieron hacer lo mismo y más de lo que hacía Jesús. Porque Jesús dijo un día esto, ¿ven todas estas cosas que estoy haciendo? Y los discípulos se quedaron maravillados. Sí, pues ustedes harán más grandes obras que las que yo hago. Hablando que hoy los ciegos espirituales pueden ver, que hoy los sordos espirituales puedan oír, que hoy los cojos espiritualmente puedan caminar en este camino y dejen el mundo, que hoy
la resurrección es tomar la cruz y el bautizo. Bueno, esas espiritualmente son obras más grandes que las de carne, ¿verdad? Y eso fue cuando vino ya el nuevo pacto. Así que bendito hermano, los discípulos también pudieron hacer lo que Cristo Jesús hacía, pero ¿quiénes eran? ¿O quién era el que hacía esto? ¿Y quién es el que sigue haciendo con los pocos que quedan en el planeta Tierra? Dios por medio de ellos. Entonces otra vez mire, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No le dio oro ni plata, ¿verdad? Y le dijo algo muy importante también, que pongamos atención. Le dijo Pedro, no tengo oro ni plata, tengo algo mejor, porque los falsos apóstoles hoy tienen oro y plata y se sienten dioses y se sienten bendecidos por Dios, pero por el Dios de este siglo, por el Dios de aquí abajo, porque es lo que da Satanás. Mas yo tengo lo que Dios me da, no tengo oro, eso no. Un apóstol y un verdadero representante no tiene oro ni plata, pero tiene la presencia, tiene el verdadero diploma, tiene la verdadera cobertura, tiene el poder. Levántate y anda. Amén, gloria a Dios. Eso es verdaderamente un verdadero representante. Dice, y tomando por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Amén. Entonces, estamos viendo, benditos hermanos y benditas hermanas, que Dios también, así como lo hizo con Jesucristo, también lo hizo con los seres humanos. Y esta es la riqueza, esta es la bendita bendición que nosotros tenemos. Hechos 2:43, por favor. Y dice en Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Entonces, tapamos la boca de este que dijo que Jesús era Dios por las señales que hizo. Le tapamos la boca. ¿Y sabe por qué engañan a tanta gente y tanta gente se la cree? Porque la gente no escudriña, porque la gente peca y no entiende, porque la gente no lee, son como los católicos que van a escuchar y dicen, ok, sí, padre, y se van y nunca leen la Biblia, nunca escudriñan la Biblia. Por eso están engañados, benditos hermanos, y por eso son engañados. Vamos a Hechos 3, 6 y 7, por favor. Dice ahí en Hechos 3, 6 y 7. Mas Pedro dijo, vaya, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ya lo vimos, perdón. Ok. Vamos a otras citas bíblicas. Vamos a Hechos 5, por favor. 16 y 17. Dice en el 5:16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaban de celos. Pero bueno, aquí vemos, bendito hermano y bendita hermana, que así como a Cristo Jesús los seguían muchedumbres para llevarles enfermos y endemoniados, y Cristo Jesús aquí corporalmente ya no estaba, ya había muerto y había resucitado, los discípulos también podían hacer eso. Y le dejo muy claro, bendito hermano y bendita hermana, hoy un representante que pueda tener el Espíritu Santo tiene la facultad de sacar demonios y de resucitar por medio del poder de Dios en el bautizo, y tiene el poder para que las ovejitas que vienen enfermas, ciegas, puedan ver, puedan escuchar, puedan hablar, puedan caminar espiritualmente y puedan ser transformadas a una nueva criatura. Esa es una manifestación de Dios en una iglesia. Gente convertida, gente que no peca, gente nueva, gente espiritual, gente que está en la cruz. No voy a decir que todos los que estén en la iglesia tengan que ser así, porque también está profetizado por Dios que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Como
la carta, ¿verdad? La segunda carta de Juan a la señora escogida, que es una iglesia, donde dice que se alegra porque ve a algunos de sus hijos andando en la verdad. No dice a todos, a algunos de sus hijos. Entonces, ahí está la manifestación de la presencia de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Y claro, que cuando esto hay, las sectas, los cristianos que son de Satanás, que hablan de sanaciones de carne, que hablan de dinero, se enojan y se molestan por pecadores. Pero bueno, vamos a Hechos 6:8 y sigamos viendo el poder de Dios con el ser humano. Así como primeramente el ungido y así como el primogénito y el ejemplo a seguir, que nosotros también recuerde que nos llamamos pequeños ungidos. Dice en el Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nuevamente otra vez, ¿verdad? Otro siervo más que hacía grandes señales y prodigios. Ahí estamos viendo, hermanos y hermanas, otro que tuvo el poder de Dios. Vamos a Hechos 8, 6 y 7. Dice en el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Digo, a mí me gusta, bendito pueblo de Dios, no enseñar con un versículo. Y estamos viendo diferentes siervos. Esteban, Felipe, Pedro, todos los que hicieron grandes prodigios y señales. Pero ya le dije, Dios era. Estamos enseñando entonces que Jesús, por hacer las señales que hizo, no es Dios. Es el Hijo de Dios. Y de igual manera, todos los que hoy puedan hacer señales no son dioses, son hijos de Dios también. Primeramente, a su nombre gloria, nuestro Señor Jesucristo, y luego nosotros, benditos hermanos. Vamos por favor a Hechos 9, 40 y 41. Y aquí estamos viendo los hechos de los primeros humanos que creyeron y que siguieron a Cristo y que fueron embajadores de Dios. ¿Qué es lo que hacían? Hechos 9, 40 y 41 dice la bendita palabra. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dando la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Una resurrección. Que en su momento se había muerto una anciana que era muy entregada a Dios y que lloraban, y que Pedro la levantó y la resucitó Dios por medio de Pedro. Por eso dice la palabra que toda la gloria, que todo lo que podamos hacer nosotros, tanto predicar, tanto convertir a una persona, darle vista, sanarla, la gloria no es para mí. Somos instrumentos, como nuestro Señor Jesucristo fue un instrumento. Y ya le dije que hoy es espiritual todo, porque hoy nosotros resucitamos, ¿verdad? Hay ovejitas que Dios me ha confiado, que ya tienen algunos años aquí en la bendita palabra de Dios, que venían muertas, venían separados y hoy tienen vida, porque por medio de este instrumento Dios las resucitó para servirle, para honrarle. Bueno, bien, esto es en Hechos 9:40. Vamos, por favor, a Efesios 1, 19 y 20. Efesios 1, 19 y 20. Dice la bendita palabra en el 19. ¿Y cuál? La superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. A mí, bendito pueblo de Dios, cuando Dios me mostraba por primera vez esta enseñanza, se me derramaban las lágrimas, se me ponía la piel chinita y yo le decía, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que lo que trajo nuestro Señor Jesucristo lo pudiera traer ahora yo? Y Él me dijo, no eras nadie, pero por mi misericordia y por el amor de mi Hijo y por su sangre, no por obras, te di la oportunidad de concursar en este planeta Tierra a ver si creías y a ver si eres un instrumento que dé testimonio de la verdad. Entonces, mire, fíjese bien lo que dice en el 19, y está diciendo Pablo, la cual ese poder del Espíritu Santo, la superminente grandeza de su poder, el Espíritu Santo, para con nosotros los seres humanos, los que creemos. Aquí está, es muy importante, mire, bendito hermano y bendita hermana. No es creer, sí, yo creo en el Espíritu Santo y ya, no. Creer es que Dios dice, si tomas tu cruz, si mueres, si no andas en la carne, si te alejas totalmente del mundo y me vas a servir y me vas a dar tu vida, te voy a dar una riqueza porque voy a estar yo en ti para que pueda yo mostrarme a todos los que estén enfermos, a todos los que no crean y puedas ser un instrumento. Eso es el creer, eso es creer. Por eso recuerde lo que dice en Santiago de la Fe, que dice, los demonios creen en Dios, saben que hay un Dios, saben que está Cristo y tiemblan. ¿Y qué dice la palabra? Oh cristiano, muéstrame tu fe sin obras. Porque así están la mayoría de los cristianos. En las congregaciones van, oyen, pero no aman, ni toman su cruz, ni dejan el mundo. Y yo les digo, y yo te mostraré mi fe por mis obras, por estar crucificado, por estar todos los días. ¿Por qué? La gloria para quién es, porque para ese poder, porque yo trabajé y tuve fe para tener esta riqueza de tener el privilegio de ser un instrumento de Dios. Pero solamente a los que creemos. Ahora fíjese bien, según la operación del poder de su poder. Ahora, aquí está por fe. Recuerde, yo no voy a ser salvados por obra. Yo voy a ser salvado según la operación de su poder que actúa a los que creen, a los que tomaron su cruz para poder estar en la cruz y para poder ser la luz y dar testimonio de él. Dice, fíjese en el 20, la cual operó en Cristo. Amén. Es muy importante lo que estamos viendo porque estamos fortaleciendo las enseñanzas pasadas. ¿Qué dijimos? Que el que confiese que Jesús no vino en carne es el anticristo. Porque entonces, si yo predico que Jesús es el Hijo de Dios, entonces predico que fue un ser humano que trajo lo mismo que yo tengo hoy y que trajo lo mismo Cristo y que ese mismo poder operó en Cristo Jesús para decirnos, yo soy el camino, no peques, porque ya le vuelvo a repetir, si yo confieso que Jesús es Dios, pues pequemos porque solamente Dios es perfecto. Entonces vamos viendo, benditos hermanos y benditas hermanas, que este poder operó en su ungido, operó en Cristo. Y es otro versículo más para enseñar que Jesús no es Dios. Y fíjese bien, este poder que operó en Cristo, también lo resucitó de los muertos. Amén. Ahora, alguna ocasión, me voy parando, aunque vamos a ver más versículos sobre esto. Alguna ocasión me decía un pastor, ¿verdad? No, yo le preguntaba de los que me atacaban. A ver, le dije yo, ya deje de molestar. Si usted dice que Jesús es Dios, entonces ¿quién lo resucitó? ¿Sabe qué me contestó? Que él mismo. ¡Uy, hermano bendito! ¿Cómo un muerto no conoce? Un muerto ya no sabe nada, un muerto ya no tiene conciencia, un muerto ya. Entonces, Dios resucitó a su Hijo. El poder de Dios, el Espíritu Santo, lo sacó del Seol y fíjese bien lo que hizo ese poder y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Luego vamos a ver más adelante con otros versículos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo cuando entrega el Espíritu, como ya vimos,
pero nos faltaban más pasajes. Cristo Jesús dijo, exhumado es, Padre, yo ya terminé mi misión, ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir aquí, porque aún siendo hijo, digo, aquí estuvo en el cuerpo humano con una gota de agua. O sea, con una gota de la presencia de Dios como ser humano. Pero allá arriba, Cristo Jesús ya no tiene una gota de agua. Tiene un manantial de agua que es la presencia de su Padre. De igual manera, a los que venzcan, a los que hayan sido instrumentos como Cristo Jesús, se nos tiene preparado ya no una gota de agua, sino se nos tiene preparado un manantial de agua también. Benditos hermanos, que es la presencia de Dios. Ya no vamos a ser débiles como aquí. Aquí nada más estamos siendo probados a ver quién es fiel, a ver si verdaderamente seguimos a Cristo y podamos tener las riquezas y las bendiciones que Cristo Jesús también nos deja como ejemplo para poder heredar algún día. Bueno, vamos por favor a Proverbios en el Antiguo Testamento 1:23, por favor. Proverbios 1:23, palabra de Dios dice, vuélvanse a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahora yo le dije, hay un precio, bendito hermano y bendita hermana, para obtener conocimiento de quién es Jesús. Hay un precio. El precio es arrepentirse y volverse al pacto que nos trajo el Señor, que es de perfección, que es de una muerte total, una separación total al mundo, y no estar jugando a la iglesita. No estar jugando al cristianito engañado, sino pagar el precio, ¿verdad? Y pagar todo lo que Cristo Jesús nos dijo que íbamos a pagar y a padecer por él. Ahora, si yo me vuelvo y estas enseñanzas le están sirviendo para volverse a los pies de Cristo, entonces, aunque haya ya estado bautizado y usted piense que trae el Espíritu, no, ya vimos que el Espíritu Santo se apaga por el pecado, pero Dios lo puede perdonar. Entonces derramaré mi Espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Pero mientras usted no se vuelva, nunca va a poder saber quién es Jesús y también le va a quedar un velo en toda la bendita palabra de Dios. Vamos por favor a Isaías 32:15. Isaías 32:15. Dice la bendita palabra de Dios en el 32:15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por un bosque. ¡Ay! ¡Cuánta maravilla hay aquí! Mire, tanto en Proverbios como en Isaías son profecías de Dios. 700 años antes o 750 años antes estaba profetizando ya que Cristo Jesús nos iba a traer esta bendición del Espíritu Santo a todo el que creyera. Pero mire, le voy a explicar esto. Como le dije, bendito hermano y bendita hermana, no nada más es dar el tema de quién es Jesús, sino que me doy a la tarea siempre, por medio del Espíritu Santo, de explicar y de deshebrar cada profecía y cada versículo. Hasta que sobre ustedes se ha derramado el Espíritu de lo alto. Ya no dice sobre Cristo, habla de ustedes. ¿Quiénes? Los que íbamos a creer. Y mire lo que dice, y el desierto se convierte en campo fértil. Mire, bendito hermano y bendita hermana. Simbólicamente, Dios representa lluvia, Dios representa agua, y ya antes de que Jesucristo llegara, el mundo estaba sin fruto, el mundo estaba muerto, estaba seco, estaba como en un desierto, no había árboles, no había plantas, no había fruto para comer. Todo simbólicamente, recuerde que en Hebreos dice que la bendita palabra en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir.
Así que el desierto representa el mundo, porque en el mundo los seres humanos que no tienen el agua, que no tienen el Espíritu Santo, están secos, son árboles que no, son espinos en el desierto. Todo lo que hacen es vano, no están dando un fruto, no están dando de comer, no son árboles de vida. Entonces, bien, llega el Espíritu Santo y fíjese lo que dice. Se vuelve en un campo fértil, porque viene el agua, viene la lluvia, ¿verdad? Porque de igual manera, si en el desierto lloviera, empiezan a nacer árboles, empiezan a nacer un bosque. Entonces, aquí en el mundo, empezó la vida. Por eso, cuando Jesús dijo, todos están muertos. El pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte, no hay vida. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la vida y la resurrección. Todo el que cree en mí tendrá vida y no estará muerto. ¿Qué dice en Efesios 2? Que nosotros antes estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero ahora con el agua, ahora con el Espíritu Santo, hablando simbólicamente, vino la vida, vino un árbol que puede dar fruto, y fíjese bien, y el campo fértil será estimado por bosque. Y estos son los que alcanzaron en estatura. Recuerde cómo tiene la bendita palabra de Dios siempre concordancia. ¿Qué había en el huerto? Había un bosque, habían árboles, había agua, había un manantial, había vida. ¿Qué pasó? Cuando Adán pecó, pues se le quitó la vida y le dio un duro trabajo Dios, ¿verdad? Que fue la vanidad, que fue el desierto, porque le dijo, ahora comerás con el sudor de tu frente y la tierra te dará cardos. O sea, ya no va a haber lluvia, ya no va a haber mi espíritu. Todo lo que hagas te va a dar por cardos y espinos, porque yo soy el único que trae vida, soy la única lluvia que puede hacer un campo fértil. Entonces, yo espero que vaya entendiendo al que tiene el espíritu y al que tiene sed, porque los que no, nunca van a poder entender esta bendita palabra y que nos habla siempre el Espíritu Santo. Vamos por favor a Ezequiel 37, 14. Ezequiel 37, 14. Y dice la bendita palabra de Dios, estamos viendo puras profecías de esta bendita bendición. Dice, y pondré mi espíritu, otra vez dice Dios, ¿verdad? Y viene con E mayúscula. Y pondré mi espíritu en ustedes, otra vez, en todo ser humano que crea, y viviréis. Aquí está, lo que le acabo de decir. Estábamos muertos. Entonces, y viviréis, y serás un árbol, y os haré reposar sobre vuestra tierra, porque no hay mayor reposo para mí que Cristo Jesús haya sacado los demonios, la esclavitud y a Satanás de mi vida y de ese duro trabajo que me tenía en el mundo, ¿verdad? Que era que era vano, que era sin paga, afanado, preocupado, siempre peleando por el dinero, y que me haya dado reposo en este campo, en este trabajo, porque el reposo es tener su bendita presencia, que me haya sacado de la esclavitud del mundo. Alabado sea Dios, gracias, bendito Padre, por Cristo Jesús. Y así, mi Señor, yo te pido por todo aquel que sea humilde, para que tenga ese reposo, porque el reposo es tener la presencia de Dios, bendito hermano. Y recuerde que nosotros podemos darnos cuenta quién tiene a Dios, porque el que tiene a Dios puede hacer grandes prodigios y maravillas y señales. Dice, fíjese bien, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora, aquí está muy importante, ¿verdad? Yo sé quién es Dios y quién es el Hijo de Dios, porque tengo el Espíritu Santo. Pero los que no tienen el Espíritu Santo ni conocen a Dios, ni conocen al Hijo. Y sabréis que yo soy Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Dice, hablé y lo voy a hacer. Hablé y ténganlo presente que va a venir. Y es una de las muchas profecías que se cumple. También aprovecho para decirle que lo que está escrito de las profecías que todavía no vemos, créalo, que lo que está escrito lo va a hacer Dios. Porque todas las profecías que Dios hizo y dijo, ya se cumplieron la mayoría. El 90 y tantos %, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, por eso se pueden hacer milagros. Por eso los seres humanos que son santos y creyeron y que pagaron el precio,
tienen el poder hoy para hacerse cargo de las ovejitas y sanarlas por medio del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8:9, por favor. Romanos 8:9. Y dice la bendita palabra de Dios así: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano, no es ungido. Recuerde que la palabra Cristo significa ungido y todos los que tenemos su presencia somos de Cristo, somos seres espirituales. Pero mire, más ustedes, los que estamos de este lado, los que hemos recibido la unción, los que hemos recibido en el bautizo el Espíritu Santo, fíjese bien, mas ustedes no viven según la carne. Ahora, los que tienen el Espíritu Santo, la carne es el mundo, hermano. La carne es Facebook, internet, televisión, bailes, dinero, afán, trabajos, todo lo que hace el ser humano y todo lo que hacen los católicos y todos los que hacen los que no tienen a Dios, esos son los que andan en la carne. Y hay muchos cristianos que están engañados, que piensan que se van a salvar y son carnales. Porque un ser que no anda en la carne y que es espiritual está en la cruz, está en otro canal, está en otro nivel, está en otra dimensión, está amando a Dios, está sirviendo, está inclinado su corazón a las riquezas espirituales, a la sabiduría, a la obra, al amar a Dios y amar al prójimo. Y no le interesa nada más que eso, porque tiene la puesta mirada en el galardón. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Los que tienen esta unción. Y entonces dice, los que no andan en la carne, sino andan según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Por qué dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Porque hay muchos cristianos que recibieron el agua y quebrantaron sus cisternas con los deseos de la carne y el Espíritu Santo y el agua se les fue. Por eso no pueden dar un fruto. Por eso están las iglesias muertas el día de hoy. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y por qué dice el Espíritu de Cristo? Porque primeramente lo trajo Cristo y gracias a Cristo su Padre lo hizo heredero de todo, ¿verdad? Y le dijo, tuyo es todo, hijo, tuyo es todo, tómalo. También el que tú me pidas que reciba mi Espíritu, así, todo se lo dio a Cristo. Entonces, está hablando del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo que trajo Cristo, no es cristiano, no es de Dios. Porque el Espíritu ya vimos que está trabajando en la obra de Dios y está dando testimonio de la verdad. Yo espero que vaya entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Vamos por favor a Hechos 2:17. Hechos 2:17, la bendita palabra de Dios, dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizaréis, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bien, le voy a explicar nuevamente este versículo. Esto es una profecía del Antiguo Testamento. Por eso dice, en los postreros días. Aquí estaba dando testimonio este varón que se cumplía, que ya se estaba cumpliendo, ¿va? Y les estaba recordando la profecía que estamos leyendo, porque esto ya es en los Hechos. Es cuando se cumplió. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu suyo, ¿verdad? Sobre toda carne. De igual manera, ¿qué derramó Dios? En la carne de Cristo. Por eso Cristo Jesús nació en carne. Recuerde, ¿qué derramó? El Espíritu. ¿Para qué lo derramó? ¿Para qué lo derrama? ¿Para qué lo tenemos? ¿Para decir soy cristiano y ya soy salvo? Ponga atención, bendito pueblo. Ponga atención, bendito hermano y bendita hermana. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizaréis.
profetizarán. ¿Qué es profetizar? Profetizar es arrepiéntete porque viene un juicio, porque viene el lago de fuego, porque tiene vida eterna. Arrepiéntete y haz frutos dignos de arrepentimiento. Y yo te profetizo que si te arrepientes y tomas la cruz, vas a tener sanidad, vas a ser hijo de Dios, vas a tener luz, pero si no, vas a morir, vas a ser hijo del diablo. Y estamos profetizando con la Biblia y con el Espíritu Santo la verdad. ¿Bien? Entonces, esa es otra manifestación de una persona que tiene el Espíritu Santo después de que le dieron una forma, no luego, porque aquí se requiere tener una forma. Luego dice, y vuestros jóvenes espirituales, hablando siempre espiritual, una persona que ya pasó 3 o 4 años en la cruz y que le dio Dios un crecimiento espiritual, verán visiones. Y mire, hay muchas iglesias que no hablan de esto, hermano y hermana. Pero en las iglesias sanas hay visiones porque Dios nos ama de muchas maneras. Nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de un verdadero varón, nos habla por medio de sueños y por medio de visiones. Si usted gusta una enseñanza especialmente para, con la Biblia, decirle que esto proviene de Dios y que es un don de Dios para amarnos y para pararnos del pecado, con mucho gusto, porque de esa manera nos ama Dios. Entonces, hay iglesias sanas que tienen el don de visión, pero hay unos que también dicen vi, pero son profetas que engañan. Recuerde que eso ya lo hemos dicho. Vuestros jóvenes ven visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aquí habla de un anciano, no de con canas, no arrugadito, ¿verdad? Como yo, sino habla de un anciano espiritual, de un anciano que ya Dios le haya dado mucha sabiduría y tenga el consejo en su corazón y en su boca. Y ¿sabe qué? Esto es cierto, los sueños. Yo no me voy a gloriar diciéndole si hay sueños aquí o no hay sueños o si hay visiones. No, hermano, no. Yo le estoy dando la palabra nada más. Entonces, aquí estamos viendo el Espíritu Santo de Dios. Vamos a 1 de Juan 4:13, por favor. Si tiene dudas sobre este tema, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que ahí está mi teléfono porque no me corresponde este tema. Sí le explico el versículo, pero no me corresponde ahorita. Pero con mucho gusto, cualquier duda de lo que yo diga, o más bien el Espíritu Santo diga, yo se lo puedo aclarar todo, no con un versículo, como estamos aclarando esto. 1 de Juan 4:13 dice la bendita palabra así. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora, en esto conozco si yo tengo el Espíritu o no, si permanezco todos los días en la cruz, si permanezco todos los días amándole, si permanezco todos los días en Él, en el camino que me trajo, en las cosas espirituales. Y por eso conozco si Él está en mí, porque solamente con el poder de su presencia puedo permanecer en la cruz, puedo permanecer fuera del mundo. En esto conozco. A mí me han tratado de engañar, ¿verdad? Él no tiene cobertura, el hermano no tiene diploma, el hermano no es reconocido, el hermano, pero Satanás no me pudo engañar, porque en esto conozco que Dios está en mí, porque todos los días permanezco y todos mis acusadores que me han señalado no tienen el fruto, perdóneme, yo le doy la gloria a Dios, perdóneme por hablarle así, se lo digo con toda humildad para la gloria de Dios, no tienen el fruto que yo tengo. De lunes, martes, miércoles y todo el día, durante años, estar en la cruz y haber dejado el maldito mundo, el egocentrismo y el dinero y mis negocios. Entonces, en esto conozco que permanece Dios en mí, porque solamente el fuego del Espíritu puede quemar los deseos de mi carne, y yo en Él, ¿verdad? Y nosotros. Y fíjese bien, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Primera de Corintios 6:19, por favor, benditos hermanos y benditas hermanas. Primera de Corintios 6:19 dice la bendita palabra así.
¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no son ustedes el cuerpo? Ahora fíjese bien, ya no, porque muchos le pueden decir con las citas que he tocado, sí, eso fue para los apóstoles, eso fue para el primer pueblo, pero no para nosotros. Mira, hermana y hermano, aquí estamos hablando en Corintios. Y Pablo le está hablando a los corintios, que recibieron lo mismo exactamente. Lo mismo que tuvo Cristo, también lo recibieron y lo han recibido todos aquellos, porque la promesa fue tanto para el primer pueblo de Dios primeramente, como para los gentiles en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué dice? ¿O ignoran, corintios? Y esto se los decía Pablo, porque todavía querían los corintios dar sus cuerpos al mundo, al demonio, y les está amonestando Pablo que no ignoren que fueron comprados, que no ignoren que Cristo Jesús nos llamó, que no ignoremos que somos templo, fíjese bien, templo del Espíritu Santo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento hubo un tabernáculo en el libro del Éxodo, cuando salieron de Egipto, y que ese tabernáculo lo trajeron 40 años. ¿Y quién moraba dentro de ese tabernáculo? En el lugar santísimo moraba Dios, y Dios siempre estuvo con ese pueblo guiándolos. Ahora después, una vez que se construye el primer templo con piedra, conforme al modelo de allá arriba, el privilegio lo tuvo Salomón. ¿Y para qué se le construyó el templo? Para que el arca del testimonio, que representa hoy el Espíritu Santo y la presencia de Dios, morase en ese templo. Y recordemos que ese templo, por el pecado después de Salomón y después de varios reyes que pasaron, fue destruido, como hoy también todo representante que llegó a ser un templo, que llegó a tener la morada del Espíritu Santo, pero no permaneció en el pacto, así como Nabucodonosor fue y Dios permitió destruir ese templo, también muchos templos que ha levantado Dios el día de hoy, Cristo, por medio de Dios, como en los seres humanos, están destruidos. Ahora, permitió, se construye un segundo templo, que fue el que levantó Nehemías y Esdras por medio de Dios en el Antiguo Testamento, que es el templo que estaba cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a predicar por primera vez y abrió el rollo en esa sinagoga, en ese templo, diciendo que se había cumplido la profecía y había llegado el Salvador, que tenía abierto el rollo de Isaías y que lo quisieron matar en ese momento. Entonces, ese templo, Cristo Jesús profetizó cuando estaban haciendo mercader los fariseos en ese templo, que hizo un azote de cuerdas y se enojó y les profetizó: de cierto les digo que este templo va a ser destruido y en 3 días voy a edificar un templo, hablando del cuerpo humano, bendito hermano y bendita hermana. Hablando ya no de un templo hecho por manos humanas, sino de un templo con los humanos, Emmanuel, Dios con nosotros, y derramaré mi espíritu, porque templo se llama a todo aquel que tiene Dios adentro. Entonces, ahí estamos hablando de ese templo, pero recuerde algo, yo le voy a recordar algo muy importante. En el Antiguo Testamento, en todo momento, Dios nos enseña que el templo no podía entrar nada inmundo al templo, no podía entrar ni el sumo sacerdote con pecado, no podía entrar nadie al lugar santísimo con pecado, porque moría. Ya profetizando Dios que en este templo que habita Dios debe de ser santo, 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 y no debe de practicar el pecado, porque también muchos ignoran que somos el templo de Dios, así como Pablo se lo decía a este pueblo. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no, sus cuerpos no son de ustedes? Ahora, mi cuerpo no es mío, bendito hermano y bendita hermana, no es mío. Desde el momento en que fui comprado, porque en el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces,
glorifiquen al Padre. ¿Y cómo lo voy a glorificar? Siendo un instrumento, dando testimonio del Salvador, dando testimonio del Hijo, haciendo milagros, dando un fruto, como ya lo vimos en Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo de Dios? Entonces, yo no puedo decir que Jesús es Dios porque estuvo haciendo milagros y estuvo haciendo prodigios y maravillas. Entonces ya estamos viendo que Dios habita dentro de instrumentos que creen, dentro de instrumentos que no pecan, primeramente como ejemplo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro ejemplo a seguir, y segundamente todos los que creyeron. Amén. Bendito hermano y bendita hermana. Bien, vamos a Efesios, a Primera de Tesalonicenses. No, eso ya le voy a decir, Efesios 4:30 ya lo vimos. Si no contristéis al Espíritu Santo, no lo apagues, que no se salga de ti, porque somos templo de Dios. Recuerde que los Corintios, Efesios 4:30 es a lo que lo iba a llevar, pero ya lo he llevado en esta enseñanza. Entonces, dice en Efesios 30, no contristéis al Espíritu Santo, porque fui comprado, o ignora, hermano y hermana, que ustedes fue comprado para que Dios rogase por medio de usted, para que Dios rogase y hiciera milagros por medio de usted, pero no peque, no peque porque fue comprado para que Dios se manifieste en él. De igual manera, en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu como las vírgenes insensatas, y que Dios les va a dar su justo merecido a todos aquellos que fueron comprados y que se fueron a la carne y se fueron a pecar y hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Primera de Juan 5:19. Bendito pueblo de Dios. Dice en Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí están los dos frutos. Aquí están. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo si no estoy haciendo lo que hace la mayoría de la gente, verdad? Se levantan, llevan a sus hijos a las escuelas, van a trabajar, y vea, bendito hermano y bendita hermana, por si me llega a criticar. Vea lo que está pasando en las escuelas en estos últimos tiempos. Bueno, yo no le digo, ¿verdad? ¿Quiere también alguna enseñanza en especial? Que nosotros estamos aquí y fuimos comprados los representantes y todos ustedes para trabajar, para no perder el tiempo en el maldito mundo, y que el planeta Tierra es un fideicomiso, que somos peregrinos y extranjeros a todos aquellos que fuimos bautizados para darle la vida y que tenemos puesta la vida en el galardón y no en las cosas pasajeras del planeta Tierra que se van a acabar. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Para entender cualquier tema que estoy o que estamos dando con la bendita palabra de Dios, hay que tener el Espíritu Santo. Entonces, nos quedamos aquí en Primera de en Primera de Juan. Déjeme ver cuál. Sí, 5:19, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces aquí vamos viendo los seres espirituales y los del mundo. No nos podemos comparar. Los seres espirituales somos nuevas criaturas y todos los del mundo tienen ese fruto porque están bajo el poder del maligno. Pero cuando Cristo Jesús me rescató y me dio la presencia del Espíritu, me sacó de Egipto, me sacó del mundo, me sacó del rey que tiene su trono aquí abajo, me trasladó de las tinieblas a su luz, y el maligno, mediante la presencia de Dios, no me puede ya tocar. Y no soy del mundo, bendito hermano y bendita hermana. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a Efesios 2:2, por favor. Y será, yo creo que mañana, este bendito versículo, porque no me había dado cuenta, acabo de ver el reloj, bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Yo espero que vaya entendiendo
la palabra de Dios. Este tema, esta enseñanza número 7 fue primeramente Cristo en el 6. Vimos que Él estuvo haciendo milagros, no porque fuera Dios, sino que traía a Dios adentro. Y que Cristo Jesús en la cruz y con su sangre nos delega ese premio tan grande que es Dios con nosotros, y que todo ser humano que creyó y que recibió también puede hacer y hizo milagros. Y por eso yo no voy a enseñar que Jesús es Dios, porque solamente Dios podía haber hecho esas cosas. Sí, efectivamente, solamente Dios puede hacer esas cosas, pero no por eso voy a decir que era Dios, sino las puede hacer por medio de un instrumento que cree. Así que la gracia y la paz estén con ustedes, y si Dios quiere proseguiremos con la enseñanza número 8 el día de mañana. Que esté bien.